Bien, muy buenas tardes con todos nuevamente. Entonces estamos ya por empezar esta semana 3. Voy a compartirles aquí el material que corresponde a esta teoría del curso de álgebra. Bien, entonces empezamos, ya estamos entonces iniciando. Muy buenas tardes, jóvenes. Gracias. A ver, vamos a ver esta semana 3 lo siguiente, ¿no? Les había mencionado la clase anterior, en esta semana 3 vamos a ver lo que corresponde a ecuaciones de tanto de primer como de segundo grado con una variable y también en ecuaciones de primer y segundo grado con una variable. Bien, entonces vamos a empezar con, con este primer tema de ecuaciones de primer grado con una variable. Bueno, para empezar, la ecuación de primer grado es sencilla, tiene la forma siguiente, a por x más b, que es igual a 0. En este caso, los coeficientes son tanto a como b y la variable que es el x. Pero para que sea una ecuación de primer grado, el coeficiente del a, este a que acompaña al x, debe ser diferente de 0. Bien. Entonces, lo que se busca aquí es qué valor de x verifica la ecuación 1 en este caso, ¿no? Bien, entonces el x, como bien conocemos, se le va a denominar variable o incógnita. Y vuelvo a repetir, A y B son los coeficientes que son constantes reales. La solución, buscamos las soluciones que es el valor que toma la variable x, de tal manera que verifique la ecuación 1, ¿no? Y el conjunto solución se le va a simbolizar con C.S y va a ser el conjunto que está formado por las soluciones de la ecuación. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos algo bien simple, 4 por x menos 7 que es igual a menos 35. Buscamos qué valor del x verifica. Entonces, en este caso, menos 7 va a pasar a sumar al lado derecho a menos 35. Entonces sería que al despejar 4 por x, menos 7 pasa a sumar a menos 35. Entonces queda menos 35 más 7 sería menos 28. Por tanto, el x sería menos 28 entre 4 menos 7. Esto quiere decir que el conjunto solución, C.S, sería entre llaves, el único elemento menos 7. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva y hasta ahí si hubiera alguna pregunta. Bien, entonces como ven, la ecuación de primer grado es sencillo para resolver, ¿no? Vamos a ver entonces ahora las ecuaciones de segundo grado que también tienen solamente una variable. Aquí la forma sería la expresión a por x al cuadrado más el b por x más c igual a 0. Entonces, la ecuación de segundo grado tiene pues el exponente mayor, es el exponente 2, y pues A, B y C son los coeficientes que son reales, aquí indica que son reales, pero el A tiene que ser diferente de 0. Bueno, entonces aquí también, ¿cómo se resuelve la ecuación y cuántas soluciones tiene? En este caso, la ecuación que le estamos llamando 2, va a tener dos soluciones como a lo más. Y van a ser de la forma x1, que va a ser igual a menos b más raíz de delta. Este simbolito que es como un triángulo se le llama delta y sobre 2a. Ahora les voy a indicar quién es el delta. Solamente estamos indicando por ahora que la ecuación 2 tiene dos soluciones. El x1, que es igual al coeficiente menos b, que es el coeficiente del x, más raíz de delta sobre 2 veces el a. Pero el a es el coeficiente del x al cuadrado. Y también tiene otra solución que es bastante parecida al x sub 2. La única diferencia es que aquí en vez de más es menos, ¿no? Entonces el x sub 2 es igual a menos b menos raíz de delta, este es el símbolo de delta, sobre 2 por el a. Ahora, este símbolo delta se le va a llamar el discriminante. Este delta es el discriminante de la ecuación 2 y se calcula así, mire. Este delta se calcula como b al cuadrado menos el coeficiente 4 por el a y por el c. Y entonces de esa manera se calcula este discriminante que se va a utilizar tanto para el x1 como para el x sub 2.
Muy bien, entonces ahora, ¿qué propiedades se cumplen? Tanto el x1 como el x2, que son las soluciones, cumplen dos propiedades muy importantes, ¿no? La primera de ellas es la suma de soluciones. Cuando tienes el x1 más el x2, y si es que tú lo sumas, ¿qué va a pasar? A ver, aquí, ¿no? O sea, aquí tienes el x1 que le vas a sumar con el x2 y resultaría que se simplifica. ¿Por qué? Porque el x1 ya sabemos que es menos el b más raíz de delta sobre 2 veces el a, ese es el x1, y le vas a sumar el x2, que sería también menos b, pero aquí menos raíz de delta sobre 2 por el a. Entonces, como en verdad son fracciones homogéneas, solamente sumas los numeradores más raíz de delta aquí, y aquí sería más por menos, ¿no? Más por menos es menos, menos el b, y aquí sigue menos de raíz de delta, y todo sobre 2 veces el a. Entonces se cancela raíz de delta, y te queda menos 2b sobre 2 por el a. Se cancela 2 y queda simplemente menos el b sobre el a. Entonces, estamos nosotros deduciendo que al sumar x1 más x2 se simplifica y solamente queda menos b sobre a, ¿ya? Ahí está, el x1 más x2 queda menos, siempre va a quedar menos, y vas a colocar los coeficientes b, que es el coeficiente del x, sobre el coeficiente a, que es del x al cuadrado, ¿no? Entonces, esta sería la primera propiedad. Esa sería pues una propiedad que me permite tener una relación entre las soluciones x1, x2 y los coeficientes a y b. Bien, de la misma forma se puede también deducir que el producto de soluciones, es decir, el x1 por el x2, quedaría el coeficiente c sobre el coeficiente a. Esto sería el producto de soluciones. Estas son dos propiedades muy importantes que vamos a usar para la ecuación de segundo grado. ¿Está bien? Ya está. Entonces, hasta aquí, si hubiera alguna pregunta, me indican, por favor. Todo claro, profesora. Ya, muy bien. Ya, ok, muchas gracias. Vamos a continuar, pero a ver, antes aquí vamos a escribir aquí mismo. Ya vamos a hacer un espacio para hacer lo siguiente, ¿ya? Aquí voy a hacer una observación muy importante también. La ecuación que yo tengo aquí en la ecuación 2, lo voy a modificar un poquitito y lo voy a dividir todo entre el A, ¿ya? Entonces, cuando yo lo divido entre A, o sea, toda esta ecuación entre el A, ¿no? Entonces, el A por x al cuadrado, cuando lo divides entre el A, solamente te queda el x al cuadrado, nada más. Y sigue más, ahora te toca b por x, pero como lo estamos dividiendo con el a, sería b sobre a por x. Y sigue c, ¿no? Sigue c, pero al dividirlo con el a, c entre el a. C sobre el a igual a 0, ¿no? Pero 0 que se divide con el a, 0 entre a es 0, ¿no? Ya, entonces miren, me está quedando esta ecuación así, mira, me está quedando x al cuadrado, me está quedando más el b entre a por el x, y me está quedando más c sobre a, que es c. Ya, aquí ya, o sea, la ecuación 2 es la misma que esta última que he escrito, esas son equivalentes, solo que aquí el coeficiente principal ahora es 1. El coeficiente principal es el coeficiente que acompaña la potencia más alta. En este caso, como es x al cuadrado, el coeficiente principal se le va a llamar que es 1, ¿no? Y entonces esta ecuación que tenemos tiene se le va a poder darse, uno se da cuenta que al final resultaría, usando las propiedades que yo he indicado, tanto la propiedad 1 como la propiedad 2, lo podemos usar aquí arribita,
Y aquí te queda pues lo siguiente, ¿no? El x al cuadrado. Y acá dice b sobre a, ¿verdad? Pero el b sobre a está aquí. Y este b sobre a, si tú te das cuenta, b sobre a se puede reemplazar como x1 más x2, pero el negativo pasa para aquí, para el extremo izquierdo, ¿no? Entonces el b sobre a sería menos x1 más x2. Entonces ahí cuando yo quiero escribir en la ecuación que tengo aquí arribita, aquí, el b sobre a utilizaría la propiedad UI y en vez de b sobre a escribiría menos x1 más x2. Entonces, aquí voy a escribir menos x1 más el x2 y por el x, todo por el x. Y por último, más c sobre a, dice aquí, ¿no? C sobre a, que sería la propiedad 2i. ¿Quién es c sobre a? Es el producto x1 por x2. Entonces arribita coloco x1 por el x2 y todo que es 0. Así, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto, no? Que si tú tienes las soluciones x1 y x2, se puede formar la ecuación de segundo grado usando este ultimito que tengo aquí, miren. El x al cuadrado menos, aquí al centro va la suma de soluciones por el x y más el producto de soluciones, ¿no? O sea, dense cuenta que aquí siempre va a ser menos suma de soluciones por el x y más el producto, todo igual a 0. Entonces, voy a ver aquí, por ejemplo, miren, vamos a escribir aquí y a ver si hay preguntas, ¿ya? Miren, por ejemplo, ¿no? Si te dan que las soluciones son 5, te dicen, ¿no? Las soluciones de la ecuación de segundo grado son 5 y 3. Y 3. Entonces, ¿quién es la ecuación, no? Entonces, ¿cuál será la ecuación? ¿Quién será la ecuación, no? Entonces, por lo que acabo de escribir en la anterior diapositiva que tiene de lapicito de color verde, acá te quedaba 1 por x al cuadrado y dijimos que acá te queda menos y aquí va x1 más el x2 por el x y aquí queda más el producto, ¿no es cierto? El producto de x1 con el x sub 2 y esto es igual a 0. Yo sé que las soluciones son 5 y 3. El 5 sería como el x1 y el 3 sería como x sub 2. Entonces la ecuación sería x al cuadrado menos la suma de x1 con x2. Sería sumar 5 con 3, quedaría 8 por x, más el producto de x1 por x2, es decir, 5 por 3, que es 15. ¿Ya? Entonces, esto sería la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Que a partir de las soluciones, que son 5 y 3, que están aquí arribita, se puede obtener la ecuación, ¿no? Que salió x al cuadrado menos 8 por x más 15, que es 0. Bueno, esa es la idea de cómo se forma una ecuación a partir de las soluciones. ¿Ya? Entonces, no sé si hubiera alguna pregunta aquí de esta última parte. ¿Se entendió, Sí. profesora? Ya, siempre va a ser así. Ya x al cuadrado menos la suma por el x y más el producto de soluciones. ¿Ya? Muy bien, entonces si no hay consultas, a ver, me dicen si no para continuar, ¿continuamos? Sí, profesora. Ya, muy bien, gracias. Entonces, ahí ya tenemos ese resultado, ¿no? Y vamos a ver ahora un ejemplo más, ¿no? Vamos a ver ahora en el caso de que se tenga una ecuación de segundo grado y me pidan resolverlo, ¿no? Bueno, entonces cuando yo voy a resolver la ecuación de segundo grado, tengo la fórmula que di al inicio con el discriminante. Dijimos el discriminante y hayas x1 y hayas el x2. Aquí entonces las soluciones tendríamos que ver primero quién es el coeficiente a,
quién es el coeficiente B y quién es el coeficiente C, ¿no? Pero pues por la forma que hemos dicho, el A está aquí adelante con el X al cuadrado, es decir, el A sería 1, ¿no? ¿Sí? El B es el coeficiente que va con el X, y en este caso sería menos 6 con el signo, menos 6, y el coeficiente C sería el último coeficiente que sería 4. Ya, esos son los tres coeficientes. Y vamos a ver pues entonces, usando la fórmula que les di en la diapositiva anterior, tendríamos aquí el A, el B y el C. ¿Está bien? Y entonces ya tengo quién es el delta, ¿no? El delta, que es este triangulito, sería como indicamos en la diapositiva, es el coeficiente B, que sería menos 6 acá, pero al cuadrado, menos 4 veces el coeficiente A, que es 1, por el coeficiente C, que es 4. Operas, aquí queda 36 menos 16, es decir, 20. Como ya tengo delta, puedo hallar el X sub 1 y el X sub 2. El X sub 1 y el X sub 2 sería así la fórmula. ¿Qué dijimos? Que para hallar el X sub 1 sería menos B más raíz de delta sobre 2 veces el A. Y si quieres hallar el X sub 2, utiliza la misma fórmula, pero aquí ya sería más y aquí abajito menos. ¿Está bien? Entonces, para hallar los X, solamente sería así, menos, aquí dice menos, aquí colocas el coeficiente B, que es menos 6, y aquí colocas más, o puede ser menos, la raíz de delta, y este delta que es 20, sobre 2 veces el A, que es 1. Bueno, esa sería entonces la fórmula y ahí ya operas, ¿no? Entonces, ¿qué quedaría? Menos por menos queda más, queda 6. 6 más menos raíz de 20, ¿no? Pero la raíz de 20 es raíz de 4 por 5, es decir, 2 raíz de 5. Entonces queda 6 más menos 2 raíz de 5, que sería la raíz de 20, sobre 2. Saca mitad a todo. Y sacando mitad de 6, mitad de 2, y aquí en el denominador quedaría pues mitad de 6, 3. Y queda más, en el primer caso queda más, la mitad de 2 raíz de 5 sería 1 raíz de 5 sobre mitad de 2, que es 1. O sea, ya queda simplemente 3 más raíz de 5. Y la segunda solución queda parecida, pero con el menos, ¿no? Queda 3 menos raíz de 5. Entonces, el conjunto de solución queda dos valores, 3 más raíz de 5 y 3 menos raíz de 5. Ya, esa es una forma de resolver que es la más usual, ¿no? Otra forma de resolver es completando cuadrados, que hemos visto en la clase pasada y la antepasada, pero para recordar un poquito más de cómo se completa cuadrado, vamos a ver pues el producto notable que usamos, ¿no es cierto? Este es el producto notable, que A cuadrado menos 2 veces A por B más el B cuadrado es el A menos el B al cuadrado. Y con este producto notable, o también puede ser aquí con el más, con cualquiera, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a usar para este ejemplo 2, ¿ya? Entonces, este es el ejemplo 2, ¿no? Este es el ejemplo 2. Entonces, voy a resolver ese ejemplo con este último método, que es el completar cuadrados. Muy bien. Pero en este caso, para que completes cuadrados, tienes que guiarte de esta manera, ¿no? Tienes que tener esta forma. O sea, tienes que tener tres términos. Este A cuadrado que aparece aquí, no hay problema porque sería como X al cuadrado. Y el segundo elemento debe ser 2 veces A por B. Pero acá dice 6 por X. Pero lo voy a escribir como 2 por 3. Entonces quedaría así, ¿no? Queda X al cuadrado, en este caso el A sería el X, menos 2 veces 3 por X. Entonces el A, ya dije que es el X, y el B sería 3. ¿Ya? Entonces, comparando con el de arribita, tendríamos B, que sería 3, y el A, que es el X. Muy bien. Pero para que tú completes cuadrado necesitas este elemento final, que es el B al cuadrado. Necesitas este elemento B al cuadrado, que para nosotros B vale 3. Entonces, como B vale 3, necesito que aparezca 3 al cuadrado.
¿Qué hago? Entonces simplemente le agrego a la derecha, aquí está lo que tengo, y le voy a agregar en el lado derecho 3 al cuadrado, y para que no se altere, en la parte del lado izquierdo también, ¿no? Le agrego 3 al cuadrado, pero previamente este 4 que pasa a restar. ¿Está bien? De tal manera que estos tres elementos que aparecen aquí ya tienen la forma. Sería usando la identidad anterior, sería A menos el B, todo que va a estar al cuadrado, pero el A sería el X y el... Muy bien, entonces ahora sacamos raíz, ¿no? O sea, ¿qué valores tiene? X menos 3 al cuadrado, que es 5. Es como cuando yo digo así, ¿no? Si yo tengo que el X al cuadrado es igual a 4, significa que el X podría ser 2 o puede ser X menos 2. ¿Está bien? Entonces aquí el X menos 3 tendría dos valores. Sería que podría ser el raíz de 5 o el X menos 3 puede ser el menos raíz de 5. ¿Está bien? Con cualquiera de ambos, el X menos 3 al elevar al cuadrado te queda 5, ¿no? Con cualquiera de los dos. Por eso escribí este ejemplo previo. Cuando el X al cuadrado es 4, cuando tú tienes un elemento que al cuadrado te da un valor, que en este caso es 4, entonces el X puede ser dos valores, uno con el positivo de 2 o negativo de 2. En este caso el X menos 3 sería raíz de 5 o sería menos raíz de 5. Y de aquí ya tendrías quién es el X, ¿no? El 3 pasa a sumar, queda 3 más raíz de 5, o en el otro caso sería que el X te quedaría 3 pasa a sumar con menos raíz de 5. Y al final queda el mismo conjunto solución que teníamos aquí, ¿no? El mismo. ¿Está bien? Bien, ¿alguna pregunta aquí en esta parte? A ver, voy a borrar esto de aquí porque aquí abajito va a aparecer. Pregunta de este último ejemplo. Todo bien, profesora. Ya, ok. Está bien. Entonces, muy bien. Entonces, continuamos. Ya, entonces, ahí está lo que les escribí, ¿no? El X menos 3 más menos raíz de 5, y de ahí ya despejas un valor de X1 y el otro del X2, ¿no? Entonces, el conjunto solución coincide con el anterior porque es la misma ecuación, ¿no? Solo que ya estamos viendo que en sí la ecuación cuadrática tiene dos maneras de resolver, con la fórmula general o completando cuadrados, ¿no? Y también se puede usar el aspa simple también, ¿no? Eso también es el más conocido también. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a las siguientes propiedades. ¿Cómo son las soluciones? Las soluciones va a depender de cómo es el discriminante, este delta. Si el delta es positivo, las soluciones van a ser reales pero diferentes. Si el delta es 0, las soluciones van a ser reales e iguales. Y si el delta es menor que 0, aquí vamos a tener soluciones del tipo que son no reales, es decir, van a ser números complejos y conjugados. Pero este temita de complejo lo vamos a ver en la semana siguiente, en la semana 4. Y entonces vamos a ver el caso 1 o el caso 2. Bueno, a ver, el ejemplo 3, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí, el discriminante de la expresión cuadrática es igual a 0, me dice. Y me piden la solución de la ecuación para n mayor que 0. Bueno, acá me dicen que el discriminante es 0. Bueno, entonces de esta ecuación que tengo planteada, voy a hallar el discriminante. Y el discriminante tiene una fórmula. El discriminante hemos dicho que es igual a b al cuadrado menos 4 veces el a por el c. Pero en la ecuación que tenemos como ejemplo, el a sería 1, el b sería el coeficiente del x, que es n, y el coeficiente c sería el último, que es 4. Entonces el discriminante quedaría el b, que es n, aquí queda n al cuadrado, menos 4a, que es 1, por el c, que es 4. Queda así, ¿está bien? Entonces queda n al cuadrado menos 16, y por el dato dice que este discriminante es 0, ¿no?
O sea, este n cuadrado menos 16, que a su vez se puede factorizar como n menos 4 por n más 4, aquí estamos aplicando diferencia de cuadrados, esa expresión por el dato es igual a 0. Si este producto es igual a 0, entonces el primer factor, que es n menos 4, es 0, con lo que se tendría que n vale 4, o este segundo factor, que es n más 4, tendría que ser 0. Y de allí quedaría que el n sería igual a menos 4. Bueno, entonces ya tengo los valores de n y a mí me están pidiendo la solución de la ecuación para n positivo. Entonces, como me dicen que el n debe ser positivo, tendríamos que considerar el n que vale 4, ¿no? Entonces, con el n4, porque piden positivo, se descarta menos 4, quedaría con 4. Y si n fuera 4, vamos a reemplazar aquí arribita, y quedaría pues x al cuadrado más n, que sería 4 por x, y más 4. Queda así. ¿Está bien? Muy bien. Pero esa última expresión que tengo aquí viene a ser está completo, o sea, es un cuadrado perfecto, ¿no? Esto viene a ser el x más 2 al cuadrado, ¿no? El x más 2 al cuadrado es lo que está aquí arribita. Y entonces el x sería menos 2, ¿no? Entonces aquí te queda que el x vale menos 2. Ya, pero miren, nosotros, o sea, ¿cuál sería el conjunto solución, no? Aquí te sale menos 2, porque es el único valor que resuelve la igualdad. Pero eso significa que la solución x1 y la solución x2 son iguales. Y las dos serían menos 2. ¿Está bien? O sea, se está verificando que las soluciones son reales, pero iguales. Eso es lo que dice acá arribita, miren. Cuando delta es 0, las soluciones te quedan reales e iguales. O sea, me queda el x que vale menos 2, pero serían dos valores, tanto x1 como x2 igual a menos 2. Se cumple que ambas soluciones son iguales. Bien. Ya, entonces vamos a ver, antes de pasar a la observación, ¿me pueden decir si queda claro este ejemplo 3? Profesora, ¿podría repetir la última parte? Ya, sí, esta partecita de aquí. Cuando hallamos el n que es 4, se reemplazó en la ecuación, porque eso es lo que me piden, que calcule la solución de la ecuación para el n positivo. Entonces sería con este n que es 4, se reemplaza aquí x al cuadrado más 4 por x más 4, que es 0. Pero sabemos que x al cuadrado más 4 por x más 4 es el binomio x más 2 al cuadrado, y que es 0, ¿no? Entonces de esta última igualdad, el único valor que cumple es menos 2. ¿Está bien? Ya, sale menos 2. Entonces uno puede pensar que solamente tiene una solución, porque si yo miro que el x es igual a menos 2, diría pues, solo tiene una solución, pero no es así, ¿no? Porque acuérdense que la propiedad me está diciendo que cuando delta es igual a 0, se debe de tener las soluciones que son reales e iguales. ¿Cuántas soluciones? 2, porque siempre estamos hablando que cuando tú tienes una ecuación cuadrática, tienes que buscar dos soluciones. Entonces aquí yo conseguí solamente un valor, que es el menos 2. ¿Y cuál será el otro valor? ¿Quién será el otro valor? Pues el otro valor tiene que ser el mismo, menos 2. Es como que se repite menos 2 dos veces. ¿Está bien? ¿Eso por qué? Porque el delta es 0. Y al ser delta 0, la propiedad me dice que las soluciones son iguales. Entonces de aquí yo digo, bueno, si me sale menos 2 es porque las dos soluciones que yo buscaba, que es el x1 y el x2, deben ser iguales. ¿A quién? A menos 2, ¿no? No sé si quedó claro ya con esa parte. Entonces, si la discriminante hubiera sido mayor que 0, sí o sí me hubiera salido dos soluciones distintas. Diferente, sí. Si el delta te sale positivo, entonces te quedan dos soluciones reales y diferentes. Eso fue lo que hicimos aquí, ¿no? A ver, voy a retroceder. Aquí, mira, ¿qué salió delta? Positivo. Entonces, cuando delta es positivo, las soluciones salieron diferentes, ¿no? Diferentes. En cambio, ahora
con este ejemplo que estoy dando, el delta me dicen que es 0. Y cuando delta es 0, no significa que solo encuentras un valor, que es el menos 2, sino que por la teoría se sabe que al ser delta 0, te van a salir dos valores, dos soluciones, pero que son iguales. Bien, entonces aquí ya se concluye que el x1 y el x2 deben ser iguales a ¿quiénes? A menos 2. ¿Ya por qué? Porque delta es 0. Profesora, Sí. ¿se podría decir que tiene una solución pero dos raíces entonces? No, no. Se dice que tiene dos soluciones. Dos soluciones tiene. ¿Cuántas soluciones tiene? Dos soluciones. Pero cuando yo te hablo de conjunto solución, ahí es otra cosa. El conjunto solución colocarías en la solución que ha quedado, que es menos 2. Porque no lo voy a repetir así, ¿no? No tiene sentido colocar que el conjunto solución es menos 2 y el otro elemento menos 2. No se repite, solamente coloco uno de ellos, que en este caso pues el menos 2. Y entonces, ¿qué es lo que digo finalmente? La conclusión sería que hay dos soluciones, son dos soluciones, que son iguales, pero hay dos. Pero sí yo puedo decir que el conjunto solución tiene solamente un elemento. El conjunto solución tiene solo un elemento, que sería menos 2. Pero muy diferente es aquí. Aquí yo digo que tiene dos soluciones, ¿ya? Pero si yo pregunto cuál es el conjunto solución, ahí ya coloco entre llavecitas menos 2. Es decir, que tiene solamente un solo elemento, ¿no? Gracias, profesora. Ya. Entonces, cuando, por ejemplo, hayan ejercicios donde les digan, ¿no? Que la ecuación de segundo grado tiene como conjunto solución un único elemento. Ah, ya, entonces tú ya sabes que si tiene su conjunto solución un único elemento, entonces estamos hablando que el delta es 0. Es la única manera para que el conjunto solución tenga solamente un elemento, que el delta tendría que ser 0. ¿Ya? Todo esto que estamos hablando es con el delta 0. Ya mire, esta observación que está aquí es lo mismo que ya le expliqué. El x al cuadrado, aquí va menos, aquí va la suma de soluciones por el x y aquí va el producto. ¿Ya? Entonces, eso ya lo he explicado y también expliqué por qué sale así, ¿no? Entonces, esta parte lo dejamos por allí. Este es el ejemplo, que aquí hay otro, por ejemplo. Aquí miren, aquí hay soluciones 5 y menos 3. Entonces, con esas soluciones aplico lo que ya expliqué y la ecuación queda así. X al cuadrado, que está aquí abajito, aquí va menos, sumas m con n, o sea, sumas 5 con menos 3, aquí lo sumas por el x, y más multiplicas m por n, es decir, 5 por menos 3. Entonces queda el x al cuadrado menos, sumas 5 con menos 3, queda 2 por x, y aquí multiplicas menos 15, ¿no? Esto ya habíamos visto esa parte. Bueno, ¿alguna pregunta más de esta, si hubiera aquí? Disculpe, ¿Alguna otra profesora, ¿qué pregunta? significa cuadrática mónica? ¿Qué significa Mónica? Sí, ¿Sí? profesora. Ah, ya. Eso significa que el coeficiente principal es 1. Cuando aquí aparece 1 como coeficiente principal, se dice que la ecuación, bueno, cuadrática significa que es de segundo grado, esto de aquí. Esta es cuadrática o de segundo grado, que es lo que estamos viendo. Y cuando dice mónica, significa que el coeficiente principal aquí es 1. O sea que el A es 1. Ah, ok, profesora, gracias. Ya. ¿Habrá alguna pregunta más? Ya me dicen si hasta aquí está claro esta parte. Ya, ok, muy bien. Bien, entonces antes de pasar a inecuaciones, vamos a ir viendo los ejercicios, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo de una vez los ejercicios de clase, las primeras preguntas, y luego vemos ya la última parte de la teoría.
A ver, me dice, ¿no? Si a cada uno de los lados de P cuadrados iguales, o sea, se entiende que hay, cuando dice cuadrados iguales, pues que todos tienen la misma longitud en sus lados, pero hay P cuadrados iguales, ¿no? Y me dice que a cada uno de los lados se le disminuye 2 centímetros de longitud. Entonces, resulta que la suma de sus áreas disminuye en 8P centímetros al cuadrado, y me piden el promedio de los perímetros de los P cuadrados iniciales. Bueno, para empezar aquí estamos hablando algo así, pues, ¿no? Entonces tenemos aquí, digamos, un cuadradito con una longitud, digamos, L o X, y resulta que va a haber otro que se le va a disminuir 2 centímetros, ¿no? O sea, aquí va a ser X menos 2, y aquí también es como un cuadradito, aquí va a ser X menos 2, se le disminuye, ¿no? 2 centímetros, ¿está bien? Pero de estos cuadraditos de aquí hay P de ellos, o sea, se repiten P veces, ¿no? Y aquí también hay P veces, ¿está bien? Ya, bueno, entonces vamos a escribir por aquí eso, ¿no? Sería, sea X la longitud del lado que he indicado aquí, de cada uno de los P cuadrados iniciales, ¿está bien? Entonces sería esta grafiquita, la longitud de cada uno de esos cuadrados, pero ¿cuántos de ellos son P, no? Y entonces la longitud de los otros cuadrados que se han modificado sería el X menos 2, que es lo que puse por aquí, ¿correcto? Ya, ahora, ¿qué pasa? Que te están hablando aquí una relación entre las áreas. Dice que cuando se disminuye 2 centímetros las áreas, la suma de las áreas disminuye en 8P centímetros al cuadrado. Es decir, que el área que tú tenías inicialmente sería así, ¿no? Vamos a ubicar primero la suma de las áreas de estos P cuadrados que habían al inicio. Entonces, eso sería simplemente la longitud del X, que es la longitud del lado, pero al cuadrado, ese sería el área, pero como estamos hablando de P cuadrados, tenemos que sumar el X al cuadrado más el X al cuadrado P veces, ¿no? Porque recuerden que dijimos que había de esos cuadraditos, habían no solamente uno, hay P de ellos, ¿no? Entonces, de estos se van repitiendo y hay P cuadrados que son iguales. Entonces, cuando yo quiero hallar las áreas y sumar las áreas, sería pues el área de cada uno, que es el X al cuadrado, pero como se repite P veces, porque hay P de ellos, todo por el P. ¿Está bien? Y lo propio voy a hacer con estos cuadraditos que ahora son X menos 2. Pero ¿cuántas veces tenemos ahora? Ahora tenemos también P veces, ¿no? Igualito, P veces, P veces. Entonces, cuando yo quiera sumar las áreas de estos cuadrados finales, sería ahora la longitud de su lado, que es el X menos 2 al cuadrado, pero como se repiten P veces, todo por P. Ya, esa sería entonces la suma de las áreas. Entonces eso lo vamos a escribir aquí abajito, tendríamos así, ¿no? Las unidades ya no los leo porque los colocamos al final, ¿ya? Entonces ahora la suma de las áreas de los P cuadrados, pero con longitud X menos 2, sería P por X menos 2 al cuadrado. ¿Ya? Eso lo vamos a escribir por aquí. Ahí está. Pero ¿qué le falta? Le falta por P, ¿no? Por P, ya está. Bueno, pero ahora miren, ¿qué dice en el dato? Te dice que la suma de las áreas disminuye en 8P, dice. O sea, que el área final con respecto al área inicial disminuye. ¿En cuánto? En 8P. ¿Está bien? Eso es lo que me dice entonces, ¿no? Que al hacer esa disminución en centímetros de los lados, resulta que la suma de las áreas, o sea, las áreas finales, con respecto a las iniciales han disminuido en 8P. ¿Está bien? Ya, eso lo vamos a escribir ahora por aquí. Tendríamos entonces
lo siguiente. Se plantea que la diferencia de px al cuadrado menos 8p quedaría p por x menos 2 al cuadrado. ¿Está bien? Es lo mismo que escribí hace un ratito, ¿no? Hace un ratito que dije que el área final con respecto al área inicial disminuye en 8p, ¿no es cierto? 8p. Eso significa que el área final, AF, es igual a 8p y el área inicial pasa a sumar. El área inicial el área final con respecto al área inicial ha disminuido en 8p, o sea, el área final sería el área inicial más el 8p, ¿no? A ver, un ratito, yo creo que acá debió decir otra cosa, ¿no? A ver, un ratito, vamos a ver esta parte, porque me está quedando el área final es el área inicial más el 8p. Aquí, ¿no? A ver, vamos a ver en esta parte del texto arribita, ¿ya? A ver, aquí en esta parte dice, ¿no? La lectura completa dice así, ¿no? Si a cada uno de los lados, vamos a leer esta parte para interpretar esto ultimito, ¿ya? Dice, ¿no? Si a cada uno de los lados de p cuadrados iguales se le disminuye en 2 centímetros de longitud, entonces resulta, ¿no? Aquí hay una comita, la suma de sus áreas disminuye en 8p centímetros cuadrados. O sea, las áreas de ¿quiénes? Las áreas de los cuadrados iniciales, ¿no? Las áreas de los cuadrados iniciales va a disminuir en 8p. Ah, entonces es esto, ¿no? Las áreas de los cuadrados iniciales disminuyen en 8p, ¿no? Se disminuye en 8p y esto quedaría pues las áreas finales, ¿no? El p por x menos 2, todo está por p porque se refiere siempre a la suma de áreas, ¿ya? Entonces, esta partecita que está aquí me está diciendo, ¿no? Que los p cuadrados iniciales se ha disminuido en el área en 8p y al disminuir en 8p resultan las áreas de los cuadrados finales. ¿Está bien? Eso sería entonces la interpretación de la parte superior, ¿correcto? Muy bien, entonces ahora miren, voy a operar esta última parte y me quedaría así, ¿no? Esto queda igualito, p por x al cuadrado menos 8 por p igual a p y desarrollo x menos 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces quedaría aquí el p y al desarrollar quedaría x al cuadrado menos el doble producto de x por 2, ¿no? Entonces queda así p por x al cuadrado de aquí menos el doble producto de p por x y por 2. O sea, queda menos 4p por x. Y queda más 2 al cuadrado, que es 4. Queda así. ¿Está bien? De aquí se cancela de ambos lados el px al cuadrado. Se cancela ambos. Y lo único que queda ya sería, pues, despejar el 4p por x, ¿no? Entonces, el 4p por x va, por ejemplo, aquí al lado izquierdo. Y el 8p pasa a sumar a 4p. Quedaría 12p. Se cancela p de ambos lados y entonces quedaría que el x sería 2 entre 4, ¿no? Entonces queda que el x 2 entre 4, que es 3. Ya tendría que el x vale 3. Muy bien. Pero ahora, ¿qué es lo que me piden? Me están pidiendo el promedio de los perímetros de los p cuadrados iniciales, ¿no es cierto? O sea, yo tengo estos cuadrados iniciales que son x con x. Todos son con x, ¿no es cierto? Y todos estos se repiten p veces. Pero ¿qué me están pidiendo, no? Me están pidiendo el promedio de los perímetros. Ah, ya. Entonces los perímetros, en este caso, sería pues, de este primero, sería 4 por x, pero de todos los perímetros. O sea, más 4 veces x, otra vez más 4 por x. Y así vamos sumando todos los perímetros se va sumando, pero ¿cuántas veces? P veces. ¿Está bien? Ya, ahí ya tú tendrías el perímetro total, 4 por x más 4 por x, p veces, pero como te piden el promedio, se divide, ¿no? Entonces esto que ya hago que divido sería el promedio. Entonces el promedio sería cuando tú lo divides entre la cantidad de unidades, que sería P. ¿Está bien?
Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sumar los perímetros, 4 por X, etcétera, P veces, pero para sacar el promedio se divide entre la cantidad de unidades, que sería pues P, ¿no? Entre P. Bueno, entonces, ¿qué pasaría? Que aquí tendríamos el promedio, sería como ven, 4 por X más 4 por X más 4 por X P veces. Pero como son P veces, entre P se divide para sacar el promedio, ¿no? 4 por X, pero como el X vale 3, sería 4 por 3. Entonces sería 12 más 12 más 12 P veces. Sería 12 por P sobre P. Se cancela, queda 12, ¿no? Entonces el promedio del perímetro sería 12 centímetros la D. ¿Está bien? Ya, a ver, pregunta de esta parte aquí, jóvenes. Quedó claro, profesora. Ya, ok. Entonces, si es que no hay preguntas, a ver, vamos a ver aquí al chat. Si es que no hay preguntas, ya. Ya, a ver, me dicen si alguien más por allí, si hubiera alguna pregunta, si no, para pasar a la pregunta 2. Todo bien, profesora. Ya, ok, listo. Gracias. Entonces vamos a la pregunta 2. La pregunta 2 me dice, ¿no? Una pastelería puede elaborar y vender pasteles a 2 soles con 50 céntimos cada uno, pero tiene un gasto de 1,30 para elaborar cada pastel. Además, tiene gastos fijos de 600 soles semanales. Me pide el número de pasteles que deberá elaborarse y venderse semanalmente para tener una utilidad semanal de 1.200 soles. Bueno, aquí hay varias palabras que hay que recordar, ¿no? Aquí me hablan de utilidad. En esta última parte me hablan de utilidad. Pero todo está hablando semanalmente, ¿ah? O sea, estamos hablando todo con respecto a semanal. Y aquí arribita me decía también que había un gasto fijo que era semanal también, ¿no? O sea, no podemos hablar de unidades de una que sea mensual y el otro semanal. Tiene que estar uniforme, ¿ya? Entonces aquí no hay problema porque todo estamos hablando en semanas, ¿ya? Pero la utilidad es un concepto, esta utilidad se simboliza U de X y la utilidad es el resultado de la diferencia entre el I de X con el C de X, esta diferencia. ¿Quién es el I de X? Es el ingreso que se obtiene por la venta de algo y este C de X es el costo que se tiene para elaborar cierto producto, ¿no? Entonces la utilidad siempre va a ser la diferencia entre lo que se obtiene de la venta, que es el ingreso, menos los costos que se tuvo para elaborar el producto. En este caso, pasteles, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí en la primera parte quién es el I de X, ¿no es cierto? El X va a representar el número de pasteles que se vende, que se elabora y que se vende semanalmente, ¿no? La palabra clave aquí es semanal porque no podemos cambiar las unidades. Entonces ese sería el X y también el I, C y el U, como ya les dije, sería el ingreso, el I sería el ingreso, el C sería el costo total, hablamos siempre de costo total, y el U sería la utilidad, en este caso semanal, ¿está bien? Ya está, entonces ya hemos identificado aquí nuestras variables. Muy bien, entonces yo necesito ahora saber cuándo es el X, ¿no? Me piden el número de pasteles, o sea, me están pidiendo ¿qué valor toma el X para que la utilidad sea de 1.200? O sea, quiero que este U sea 1.200. ¿Está bien? Ya, pero la utilidad hemos dicho que es igual a ingreso menos el costo, ¿no? Que ya lo escribí por acá. Entonces, primero voy a hallar el ingreso para poder hacer la diferencia. ¿Quién es el ingreso? El ingreso es lo que tú obtienes por la venta, ¿no? Es decir, va a ser el precio unitario de la venta por la cantidad de artículos que se venden. Aquí sería ingreso, sería el precio de venta unitario por la cantidad de artículos que se venden. En este caso se vende X pasteles y por el precio de venta unitario que me dice que se vende, cada pastel aquí arribita dice que se vende a 2 soles 50. Entonces sería 2 soles 50 por el X. ¿Está bien? Ya, ese es el ingreso. Ahora vamos a ver el costo, pero hablamos de costo total, ¿no? El costo total.
Miren, en este costo total, según la lectura, hemos hablado de dos costos. Aquí me dice arribita que tiene un gasto, ese es el costo unitario, ¿no? Costo, pero habla costo unitario. ¿Por qué? Porque dice aquí, tiene un gasto de 1 sol 30 por cada pastel. O sea, por cada pastel es el costo unitario, ¿no? Lo que se gasta para producir o elaborar un pastel es 1 sol 30. Pero aparte de ese costo unitario, también tiene un gasto fijo que es 600 soles. Entonces hay que sumar estos dos gastos. El gasto que ya está aquí arribita con este último que es 600 semanales. ¿Está bien? Entonces yo digo aquí que mi costo total sería entonces el costo de la producción, que es 1 sol 30 por cada uno, pero como son X, sería 1 sol 30 por X. Esto sería aquí, costo unitario por la cantidad que es el X, más, y le tengo que agregar los gastos semanales, que son 600 soles. Por ejemplo, para elaborar los pasteles necesita consumir agua, energía eléctrica, y esos son gastos semanales, y por el dato es 600, ¿no? Entonces me queda finalmente que el costo total sería 1 sol 30 por X, que es de la elaboración, más 600. ¿Está bien? Ahora voy a hacer la diferencia entre ambas cantidades para tener la utilidad. Entre el ingreso menos el costo me da la utilidad. Se reemplaza, la utilidad es el ingreso menos el costo, y ya tendríamos que reemplazando quedaría utilidad que yo quiero por el dato debe ser 1200, igual al ingreso que a ver arribita dice 2,50 por X, lo reemplazo, y menos el C de X, pero en el C de X hay que colocar esta suma, 1,30 por X más 600, y como acá hay un menos, abro corchete o paréntesis, y coloco 1 sol 30 por X más 600. Al final me quedaría que 1200 es igual a 2,50 menos 1 sol 30, quedaría pues 1 sol 20, ¿no? 1 sol 20 por X y menos 600. Aquí queda menos 600, ¿verdad? Pero este menos 600 pasa a sumar a 1200, queda 1800. ¿Está bien? Entonces ya tengo 1800. Finalmente el X sería dividir 1800 entre 1,20. Y cuando se pasa a dividir queda 1500. ¿Está bien? Entonces ya eso es operación aritmética. Pasa a dividir 1 sol 20 y quedaría 1500. Respuesta que se debe vender 1500 pasteles. La B. Bueno, no sé, a ver, me dicen si hubiera preguntas. Quedó claro, profesora. Ya. Muy bien, entonces, a ver, por si acaso, vamos al chat. Ya, entonces no hay problema ahí, ¿no? Continuamos. Ya. Esa es la pregunta 2, ¿no? La 3. Ya. Aquí la 3 es parecido, pero vamos a ver aquí, ¿no? Aquí va una pequeña corrección que ahora les indico, ¿ya? Dice Alexandra diariamente vende 120 tajadas de queque a 1 sol cada uno. Como desea aumentar sus ingresos, decide incrementar el precio de cada tajada en 0,20. Pero aquí vamos a agregar un dato que está faltando aquí chiquito. Decide incrementar cada vez el precio de cada tajada en 0,20 céntimos, ¿no? ¿Está bien? Ya está. Entonces, miren, yo tengo esta situación, ¿no? Ella vende, el precio de venta es un sol. Y la cantidad de pastel, o en este caso queques, que ella vende es fijo, es el 120, ¿no? 120. Eso vende diariamente. Pero ¿qué resulta? Que como hemos leído, ella quiere aumentar los ingresos, por tal motivo decide incrementar cada vez el precio de la tajada de queque en 0,20. Entonces, en la primera vez que ella decide incrementar, sería 1 sol más 0,20. ¿Sí? Ya, pero ¿qué sucede cuando ella hace eso? Dice aquí arribita, pero
por cada incremento vende 5 tajadas menos. O sea, si ya vende un poquito más caro, ya a la gente no le va a comprar mucho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por cada vez que ella incrementa, vende 5 tajadas de queque menos. O sea, ya no va a ser 120, ¿no? Si es que incrementó una vez, entonces va a ser 120 menos 5, porque incrementó una vez. Ya. Si vuelve a incrementar por segunda vez, ya sería un sol, pero más 0,20, y como vuelve a agregarle, le aumenta el precio otra vez más 0,20. Y entonces ya quedaría, ya no vende 120 menos 5, ahora vende lo anterior 120 menos 5, pero como ha vuelto a incrementarle otra vez, disminuye 5. ¿Está bien? Y así se va haciendo la cantidad de incrementos, que no sabemos cuántos incrementos hay. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es la siguiente, me dice, ¿no? ¿Cuál es la menor cantidad de tajadas de queque que debería vender al día para obtener un ingreso igual a 168 soles? Bueno, esto, cantidad de tajadas de queque que vende va a depender de cuántas veces ella incrementa, ¿ya? Entonces nosotros vamos a suponer, no conocemos, vamos a suponer que ella incrementa X veces. Entonces, cuando incrementa X veces, el precio de venta quedaría así, ¿no es cierto? Siempre va a ser un sol, así. Va a ser un sol más. Y miren, aquí hay una secuencia, ¿no? Cuando ella incrementa una vez, sería más 0,20. Cuando incrementa 2 veces, sería 0,20 por 2. Y cuando incrementa X veces, sería 0,20 por X. ¿Está bien? Entonces aquí sería el precio de venta, sería 0,20 por X. Ya, ese es el precio de venta de cada tajadita de queque. ¿Y cuánto va a vender? También hay una relación, porque miren, cuando ella incrementa una vez, vende 120 menos 5. Cuando ella incrementa 2 veces, vende 120 menos 5 por 2. Se repite 2 veces. Entonces, cuando ella incrementa X veces, ¿cuánto va a vender? Va a ser 120 menos 5 veces X. Esto sería lo que ella vende, la cantidad de venta, ¿no?, que ella tiene. ¿Está bien? Ya, entonces ya tengo el ingreso, ya tengo el precio de venta unitario por cada tajadita de queque, 1 más 0,20, y el número de cantidad de queques que vende, 120 menos 5 por X. Bueno, eso lo que yo he explicado está por aquí, ¿ya? Vamos a decir aquí, sea X el número de incremento, lo que dije por acá. Entonces tendríamos que I de X va a ser el ingreso en soles, y por la venta de los queques tendríamos así, ¿no? Que el número de tajadas de queques, que es lo que me ha quedado, es 120 menos 5 por X, lo que expliqué por aquí. ¿Está bien? Muy bien. Ya, esa sería la cantidad de tajadas de queques, 120 menos 5 por X. Y el precio de venta de cada tajada de queques sería un sol más 0,20 por X. Ya está. Bueno, antes de borrar esta parte del lapicito rojo, ¿queda claro hasta aquí? ¿Me dicen, por favor? Y a ver, alguien más en el chat me dice si hasta aquí está claro esta parte. Sí, profesora. Ya, ok, gracias. Entonces ya esta parte lo voy a borrar. Ya vimos la secuencia, ya tengo lo que querías. Querías saber cuánto es el precio de venta unitario, un sol más 0,20 por X. Y también sé cuántos tajaditas de queque va a vender, que es 120 menos 5 por X. ¿Está bien? Entonces el ingreso ya se puede averiguar cuánto es el ingreso. El ingreso viene a ser el producto de la cantidad de tajadas de queque por el precio de venta, ¿no? Entonces el ingreso va a ser el precio de venta de cada tajada de queque por la cantidad que se vende. El ingreso, en este caso, quiero que sea 168. Hay que recordar eso también, ¿ah? Quiero al final, dice obtener un ingreso de 168 soles. Entonces el ingreso 168 es igual al precio de venta,
que tenemos aquí, el precio de venta que es un sol más 0,20 por X, sería la primera por la cantidad, que es 120 menos 5 por X. No hay problema porque el producto no se altera si se modifica el orden, pero ese sería el producto total y nada más hay que multiplicar. Distributiva, 120 por 1 es 120. 120 por 0,20, bueno, vamos a multiplicar aquí al costadito. 120 por 1 es 120. 120 por 0,20 por X sería, en este caso, 24 veces el X. Estamos multiplicando uno con otro. Menos 5X por 1 sería menos 5 veces el X. Y menos 5 por 0,20 sería la unidad. Entonces se queda menos 1 y como se multiplica X por X sería menos el X al cuadrado. Entonces ahí he usado la propiedad distributiva. Al final me queda 120 más 24 por X menos 5 por X queda 19 por X y menos X al cuadrado. Entonces quedaría aquí abajito 168 es igual a menos X al cuadrado más 19 por X más 120. Lo que escribí aquí arribita. ¿Está bien? Ya, eso resulta de haber multiplicado cada elemento con el siguiente factor, ¿no? O sea, la propiedad distributiva de los números reales. ¿Ya? Y bueno, hay que tener paciencia un poquitito en multiplicar, por ejemplo, 0,20 por 5, esa es la unidad, ¿no? O 120 por 0,20, eso es un producto, ¿no? De 120 por 20 sobre 100, ¿no? Y ahí queda pues el 24. Bueno, entonces ya tengo esa parte, ahora solamente reduzco, el X al cuadrado va al lado izquierdo, el 19 pasa a restar, el 120 pasa a restar a 168 y quedaría 48, ¿no? Entonces quedaría X al cuadrado que pasó con signo positivo, el 19X que pasó a restar y el 120 que pasa a restar a 168 quedó 48. ¿Está bien? Y aquí lo resuelvo la ecuación cuadrática con el aspa simple, ¿no? X por X y 48 menos 16 por menos 3. Operas menos 16 menos 3 queda menos 19. Entonces quedaría primer factor X menos 3, segundo factor X menos 16 que es igual a 0. Por tanto, el X vale 3 o el X vale 16. ¿Correcto? Entonces ya tengo los valores del X, pero a mí me están pidiendo la menor cantidad de tajadas de queque. O sea, eso es lo que me están pidiendo. ¿Cuál es la menor cantidad de tajadas de queque? Ya, eso es lo que quiero. Bueno, para ello ya sé que el X vale 3 o 16, pero acuérdense que la cantidad de tajadas de queque es esto, es el I, de aquí arribita. El número de tajadas de queques es 120 menos 5 por X. No es el X, es 120 menos 5 por X. Entonces yo diría, ¿qué pasa si el X fuera 3? Si el X fuera 3, 120 menos 5 por X sería 120 menos 15. Entonces aquí quedaría simplemente 105. ¿Está bien? Si el X fuera 16, 120 menos 5 por X sería 120 menos 80. 5 por 16, o sea 40. Por tanto, este 120 menos 5 por X representa la cantidad de tajadas de queque que se vende y como me piden la menor cantidad sería 40. Respuesta la D. Ya, esa sería entonces la pregunta 3. No sé si, a ver si hay consultas aquí, por favor, me indican. Ya, entonces, no hay preguntas. A ver, me dicen, por favor, si pasamos a al siguiente ejercicio. Todo claro, profesor. Ya, ok, muchas gracias. Vamos a continuar entonces la pregunta 4. ¿Está bien? Bueno, la pregunta 4 es un poquito teórica. Me dan la ecuación 3x al cuadrado más a más pi, que es el coeficiente por x, más 5 menos a. Y me están diciendo que esta primera ecuación tiene soluciones recíprocas. Ahora, acuérdense que las soluciones recíprocas se refiere a la inversa, ¿no? O sea, por decir, si una solución es el R, su recíproco sería 1 entre R. Ya, eso se refiere a recíprocos. Si una solución te queda 5, su recíproco 1/5.
¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede con la ecuación 1. Tiene soluciones recíprocas. Y la ecuación 2, que me dan por aquí, tiene soluciones simétricas. Esta tiene soluciones simétricas. Las simétricas se refieren ahora a las que son opuestas. ¿Ya? Soluciones simétricas se refieren a las opuestas. Opuestas. Es lo mismo, simétricas u opuestas. Me piden calcule el máximo entre dos valores. El máximo entre la suma de x1 con x2 y el producto de x1 por x2, sabiendo que x1 y x2 son las soluciones de esta última ecuación. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar con este primer dato que me dice que las soluciones de la primera ecuación son recíprocas. Entonces yo le voy a llamar que la solución sea R y la otra solución que es su recíproca tendría que ser 1 entre R. Esto que aparece como interrogante debería de ser la recíproca que es 1 entre R. Ahora sí, ahí aparece la recíproca. ¿Está bien? Son las soluciones recíprocas. Entonces ahora yo voy a usar las propiedades que dimos en la teoría. Habíamos dicho que cuando tú sumas dos soluciones, la suma de x1 con el x2 te queda menos el coeficiente b sobre el coeficiente a. O la segunda propiedad que cuando tú multiplicas x1 por x2 te queda el coeficiente c sobre el a. En este caso yo tengo la solución r con el 1 entre r y me conviene multiplicarlas. Entonces, cuando yo multiplico el R por el 1 entre R, estoy usando la propiedad del producto de soluciones y por lo que ya expliqué en la teoría sería el coeficiente C sobre el coeficiente A. Pero miren aquí, por favor tengan cuidado que aquí el 3 sería como el coeficiente A, este A más pi sería como B y este último sería el coeficiente C, ¿no? ¿Está bien? Entonces la fórmula te dice que es C sobre A. Entonces sería el C, 5 menos A sobre el coeficiente A que es 3. Sería esto, ¿no? Pero el R por 1 entre R es 1, ¿no es cierto? Entonces esto quedaría que 1 es igual a 5 menos A entre 3. Aquí ya pasa a multiplicar 3, quedaría 3 es igual a 5 menos el A. Es decir que el A vale 2, ¿no? Entonces 3, 5 menos A, por tanto el A vale 2. Muy bien. Ya, eso fue con la primera ecuación. Con la segunda va a ser algo parecido. Pero en la segunda dice que las soluciones son opuestas. Entonces, si son opuestas voy a llamarle la solución K. Y la otra solución que tiene que ser su opuesta o simétrica tendría que ser menos K. En esta primero va un interrogante. ¿Quién será su simétrica, no? Ya sabemos que debe ser ahora menos el K. Pero estas dos soluciones deben ser de esta segunda ecuación que han planteado. ¿Ya? Entonces ahora en este interrogante ya sé que debe ir su simétrico menos el K. Ahora, ¿qué voy a hacer con la solución K y menos el K? Me conviene sumarlos. Entonces voy a sumar las soluciones. K con el menos el K se suma. Y aplico la propiedad en la que me dice que cuando tú sumas soluciones te quedaría igual al coeficiente menos B sobre el A. Pero otra vez hay que tener cuidado porque este sería como A, este sería como el coeficiente B y este sería como el coeficiente C. Entonces, al momento de sumar las soluciones queda el menos el coeficiente B, que sería este paréntesis 2B menos 1, sobre la que es 6. ¿Está bien? Pero si al sumar K con menos K queda 0, entonces queda 0 igual a 2B menos 1. Entonces el 2B vale 1 y de ahí queda que el B es un medio, ¿no? B es igual a un medio. Bueno, ya tengo el A, B y lo puedo reemplazar en la última ecuación. Entonces, aquí necesito la última ecuación 2b más 1 por x al cuadrado menos a por b más 2, etc. Entonces se reemplaza aquí, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuánto es el b? Es un medio, ¿no? Entonces aquí dice b un medio por 2, te quedaría 1 más 1, 2, ¿no? Aquí te queda 2 por x al cuadrado, ahí está. Aquí te queda a por b, pero ¿cuánto es a por b? El a
vale 2 y el b un medio, al multiplicar queda 1, más 2, 3, queda menos 3x, y más, aquí es a cuadrado, que sería 4, más a por b, que es 1, sería 5. Bueno, esta es la ecuación, pero te están diciendo que el x1 y el x2 son las soluciones de esta última ecuación. Entonces, como x1 y x2 son sus soluciones, cumpliría la propiedad de la suma de soluciones y el producto. Entonces, yo voy a sumar x1 más x2 y por la propiedad queda menos, aquí menos, sino que aquí hay que tener cuidado. Antes voy a colocar aquí, va a ser menos, y hay que colocar el coeficiente b sobre el a. Esa es la fórmula, ¿no? Entonces sería menos, pero aquí el a vale 2, y aquí el b vale menos 3, y aquí el c vale 5, ¿no? Entonces aquí ya están los coeficientes. Entonces, cuando digo menos, el b vale menos 3, o sea, aquí va un paréntesis menos 3, sobre el a, que es 2. Entonces quedaría 3 medios, ¿no? ¿Está bien? Ya, entonces voy a borrar esta parte, pero ya apliqué la fórmula, queda 3 sobre 2. ¿Correcto? A ver, ahí queda 3 sobre 2. Muy bien. Y ahora el producto de soluciones x1 por x2 es el c, que vale 5 sobre el a, que es 2. Ahí está. Bueno, y por último te están pidiendo el máximo. Acá dice máximo entre la suma y el producto. Bueno, entre la suma y el producto el máximo sería 5 medios, es decir, 2,5. Respuesta la A, 2,5. Bien, esa fue la pregunta 4. Me indican si hubiera aquí alguna consulta. ¿Pregunta? Todo claro, profesor. Ya, muchas gracias. A ver si no hay más. A ver en el... Ah, ya, ok. Entonces vamos, continuamos. No hay problema. Lucas Sánchez me dicen, Lucas y Yesenia me dicen que ya todo claro, no hay más preguntas. Ya, listo. Entonces vamos a la pregunta 5, ¿no? En la pregunta 5 me dice, no hay el coeficiente principal de la ecuación de segundo grado con soluciones. Acá me dan las soluciones que deben ser a por m sobre b por c y a por n sobre b por c. Y tiene que tener coeficientes enteros, sabiendo que m y n son las soluciones de la ecuación a por x al cuadrado más b por x más c, donde a, b y c son primos entre sí. Bueno, son números primos entre sí, ¿no? Ya, bueno, primero voy a usar este último dato de aquí, ¿no? Esto me tiene que ayudar. Me piden sabiendo que m y n son soluciones de esta ecuación. Ya, entonces, tengo ese dato. Y lo único que podría decir sabiendo ese dato es que yo puedo averiguar la suma de m con n y el producto de m con n por las propiedades que hemos visto en la parte anterior también, ¿no? Entonces yo tendría que como m y n son soluciones de esta ecuación, se verifican las propiedades que la suma de soluciones queda menos el coeficiente b sobre el a que aparece aquí. Y el producto de m por n queda el coeficiente c sobre el a. ¿Está bien? Ya, eso es todo lo que puedo decir con respecto a este dato. Ahora me están pidiendo el coeficiente principal, pero ¿de quién? Aquí me dice que debo buscar la ecuación de segundo grado, pero que tenga estas soluciones, Bueno, pero eso lo sabemos. Hace un momento yo le dije que cuando tú tienes la solución R y S y te piden la ecuación, se puede hallar la ecuación. La ecuación sería aquí, siempre va a ser aquí las formas de coeficiente 1, 1 por x al cuadrado, aquí va menos, aquí va la suma y más el producto. Eso ya habíamos visto. Entonces, esa idea lo voy a hacer aquí con el dato que está arriba, ¿no? Quiero la ecuación, pero para eso sé que las soluciones son a por m sobre b por c y a por n sobre b por c.
¿Ya? Entonces, mi ecuación que yo podría formar por el momento, con estas soluciones que están aquí, estas dos soluciones, se puede formar entonces la ecuación siguiente, ¿no? Vamos a borrar aquí porque ya lo había mencionado. Entonces, ambas soluciones son pues de una ecuación de segundo grado cuya forma sería de la siguiente manera. Sería 1 por x al cuadrado menos, aquí vas a colocar la suma de las dos soluciones que te han dado por el x y más el producto, todo que es igual a 0. Bueno, ahora reduces un poquito porque como estas son homogéneas, se pueden sumar fracciones homogéneas, factorizas en este caso, la factorizas en el numerador, factorizas el a, te queda m más n. Entonces queda así, ¿no? Queda aquí x al cuadrado menos, factorizas el a, queda un m más un n, ahí está, menos a, todo por m más n por x. Y como son homogéneas, se entre b por el c. ¿Está bien? Más, y aquí ya multiplicamos. A ver, aquí sería a por el a, sería a cuadrado, por el m por n, que está aquí arribita, y entre b por c y aquí otra vez por b por c. O sea, quedaría sobre b al cuadrado por c al cuadrado. Queda así. ¿Está bien? Ya. Pero ahora, ¿qué es? Aparece m más n. Aquí el m más n se reemplaza con el dato de arriba, que es el menos el b entre a, con este resultado. Entonces, en el paréntesis donde dice m más n, voy a reemplazar menos el b sobre a. Ahí está. Aquí reemplacé menos el b sobre a, todo por x. Más sigue esta fracción que no cambia, queda igualito. Pero aquí donde dice m por n, se va a reemplazar por este segundo resultado, que es el c sobre a. ¿Está bien? Entonces, al reemplazar la parte i, ya queda más simple, ¿no? Miren, aquí se cancela, por ejemplo, a, se cancela b también. Aquí se cancela b. Entonces queda x al cuadrado, aquí queda menos, pero todo este menos se multiplica por otro menos, queda más x sobre c. ¿Ya? Entonces aquí ya sé que queda x sobre c. Y aquí se cancela cuadrado con el a, ¿no? Queda un a arribita. Se cancela c del numerador con el c del denominador y queda c en el denominador. Entonces vamos escribiendo lo que ha quedado. Queda x al cuadrado, aquí quedó menos por menos, quedó más, arriba quedó x y abajo quedó c, x sobre c. Y más, en estos dos factores últimos quedó en la parte del numerador, quedó el a, y en la parte del denominador quedó b cuadrado por un c. Queda así. ¿Está bien? Ya. Ya está. Pero el coeficiente, me están pidiendo el coeficiente principal, ¿no? De la ecuación, pero te están pidiendo que tenga coeficientes enteros. Coeficientes enteros. Y mira cómo te han quedado los coeficientes. Te han quedado, pues, fracciones, ¿no? Y yo quiero que sean coeficientes enteros. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar la ecuación que tengo, lo voy a multiplicar a ambos lados por b cuadrado por el c. ¿Está bien? Entonces, cuando yo multiplico, tengo que multiplicar a ambos lados, ambos lados del lado derecho e izquierdo para que no se modifique. Entonces, aquí empezamos, ¿ya? El x al cuadrado lo multiplicas por b cuadrado por c. Quedaría entonces b cuadrado por c por x al cuadrado. Un ratito voy a borrar esto. Ya, les dije que se iba a multiplicar por b cuadrado por c. Entonces aquí quedó b cuadrado por c por x al cuadrado. Y aquí, si tú multiplicas por b cuadrado y por c, con el c del denominador se cancela. Solamente queda b cuadrado por el x. Y si multiplicas a esta última fracción por el b al cuadrado por c, se cancela b al cuadrado por c, solamente queda el a, que es 0. Esta sería la ecuación que te piden, que tiene coeficientes enteros. Finalmente piden el coeficiente principal, y el coeficiente principal que les mencioné en un momentito que expliqué la teoría, se refieren al coeficiente que acompaña a la potencia más alta. En este caso, la potencia más alta es el x al cuadrado y el coeficiente principal sería b al cuadrado por c. Y entonces, esa sería la respuesta. El coeficiente principal b al cuadrado por c, la respuesta sería la c.
Bien, esa fue la pregunta 5. No sé si hubiera aquí alguna consulta. A ver si me dicen, por favor, cómo van hasta aquí. ¿Estamos bien? Ya, muy bien, gracias. Gracias. Entonces, vamos bien. Hasta aquí no hay preguntas. Ya. Bueno, la siguiente viene a ser ya, digamos, un poquito para aplicar el discriminante. En la pregunta 6 me dice, ¿no? La ecuación 2x al cuadrado más 10 por x más n no tiene soluciones reales. Y ya cuando te dice que no tiene soluciones reales, acordémonos de la teoría en donde se debería de cumplir que el delta menor que 0. Cuando delta es menor que 0, las soluciones no son reales. ¿Está bien? Y luego dice que el x al cuadrado más 11 por x más n, que es igual a 0, tiene soluciones reales. Ah, bueno, si tiene soluciones reales, el delta es positivo, pero también puede ser 0, cualquiera de las dos. ¿Ya? Aquí mucho cuidado. ¿Por qué? Porque yo les había indicado en la teoría 3 casos, ¿no? Uno de ellos era con el delta menor que 0, que ya le he indicado, y el otro dije, ¿no? Si el delta es mayor que 0, las soluciones son reales y diferentes. Y cuando delta es 0, también son reales, pero iguales. Entonces, este primer delta mayor que 0 o el segundo delta que es igual a 0, con ambas tienen soluciones reales. Eso es lo que te piden, soluciones reales. No te dicen que sean diferentes o que sean iguales, simplemente soluciones reales. Entonces, el delta o puede ser positivo o cero. ¿Está bien? Bueno, entonces con eso vamos a hallar los valores primos para n, ¿no? Bueno, primero vamos a empezar aquí con la ecuación que nos plantean al inicio, donde no tiene soluciones reales, por tanto delta menor que 0. Entonces el delta sabemos que se halla de la forma siguiente. El coeficiente b, que es el 10, sería 10 al cuadrado menos 4 veces el coeficiente a, que es 2, por el c, que es n. 4 veces el coeficiente a por el n. Y este delta menor que 0. Entonces queda 100 menos 8 por n menor que 0, ¿no? 100 menos 8 por n menor que 0. Pero el menos 8 por n pasó al lado derecho con positivo 8 por n. Y finalmente el 8 pasa a dividir a 100. Entonces queda 100 entre 8 menor que n. Y al dividir 100 entre 8 queda 12,5, ¿no? Entonces quedaría 100 entre 8, 12,5 menor que el n. ¿Está bien? Ya pasó a dividir de frente. Eso sería el primer resultado. Lo dejamos allí. 1. Y vamos a ver la segunda parte donde me dan la ecuación x al cuadrado más 11 por x más n, que tiene soluciones reales. Entonces el delta te queda mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. ¿Está bien? Pero el delta sería aquí b, que es el 11 al cuadrado, menos 4 veces el coeficiente a, que es 1, por el coeficiente c, que es n. Y debe ser mayor o igual que 0. Entonces queda 11 al cuadrado, 121, menos 4 por n, mayor o igual que 0. Pero se puede despejar el 4 por n, ¿no? Entonces yo lo voy a escribir aquí para que se den cuenta. Esto quedó 121 menos 4 por n, mayor o igual que 0. Y esto sería pues que el 121 mayor o igual que 4 por n, ¿no? ¿Está bien? Bueno, pero esto es equivalente a decir 121 mayor o igual que 4n o 4 por n menor o igual que 121. Lo hemos escrito en todo caso así. 4 por n menor o igual que 121, que es lo mismo que estaba aquí. ¿Está bien? Entonces el n se despeja, queda menor o igual que 121 entre 4 y ahí ya pues aproximadamente queda un 30,25, ¿no? Ya dividiendo 121 entre 4, 30,25. Bueno, eso sería la parte 2. Por tanto, ya tengo cómo es n, ¿no? Entonces el n, ahora voy a borrar esta partecita de aquí.
Entonces, me queda finalmente que de la parte 1 y 2 se tendría que n está comprendido en mayor que 12,5 y menor o igual que 30,25. Entonces, pero dice que los valores que puede tomar n que sean valores primos, números primos. Entre mayor que 12,5, el primer primo que aparece es 13, ¿no? Entonces, el primer n, que es un número primo, sería 13. Y después de 13 sería el 17, ¿no? Y así vamos buscando todos los valores primos, 17, 19, y vamos buscando todos los valores primos. El penúltimo, por ejemplo, que es o mejor dicho, el último, que sería el 29, ahí está, ¿no? Entonces está 13, 19, el 13, 17, 19, 29, el último, y antes estaba el 23 también, que es número primo, ¿no? Estos son los números primos y me piden la suma de estos valores, ¿no? Bueno, 13 más 17, 30, más 19, 43, 43 más 52, entonces quedaría, en este caso, toda esa suma 101, ¿no? Este es 30, ¿no? 30 más 19, 49, etcétera, ¿no? Entonces, toda la suma quedaría 101, respuesta la A. ¿Bien? Bueno, a ver si hay preguntas aquí. Ya, muy bien. Entonces, si no hay preguntas, continuamos entonces. Quedó claro, profesora. Ya, ok, muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Bueno, en las dos últimas preguntas vamos a de todas maneras pasar un poquitito lo que de esta teoría de las inecuaciones, que también es sencillo, ¿ya? Esto vamos a repasar un poquitito esta teoría. Mira, vamos a ver ahora inecuaciones de primer grado que tiene una variable, ¿no? Entonces hay varias formas. Puede ser a por x más b mayor o igual que 0, este de primer grado con una variable que es el x, o puede ser menor o igual que 0, o puede ser positivo, o puede ser negativo, inecuaciones, ¿no? Donde la variable es el x, el a es el coeficiente diferente de 0 y el b es un valor real, ¿no? Bueno, entonces la solución de este tipo de inecuaciones es sencillo, recordando un poquito lo que se vio en la clase pasada cuando trabajamos con intervalos. Ya, entonces vamos a ver un ejemplo. Me pide el conjunto solución de esta inecuación de primer grado. Entonces sería el x pasa pues a restar 1/3 de x y el 1/2 que está restando lo voy a mandar al otro extremo a sumar. Entonces tendríamos, puedo ir agrupándolos o también puedo hacerlo también para no tener esta incomodidad de las fracciones, también podría ir haciendo previamente la multiplicación de toda la inecuación. En ambos lados multiplico por el mínimo común múltiplo de 2 y de 3 para evitar las fracciones. Podríamos empezar con esa parte, ¿ya? Entonces el mínimo común múltiplo de 2 y de 3, y bueno, en este caso sería 6. Y entonces ahora voy a usar este 6 para multiplicar a ambos lados. Entonces sería 6 por x menos 1/2 mayor que 6 por 1/3 de x más 1. Ya, pero aquí recuerden algo, ¿no? Yo les expliqué la clase pasada que cuando tú tienes una desigualdad y multiplicas con un valor positivo, la desigualdad no cambia. Pero si multiplicas con un negativo, la desigualdad cambia de sentido. Pero como en este caso estoy multiplicando ambos lados por 6, la desigualdad mayor no cambia, se mantiene. Entonces me queda, ahora que aplico la propiedad distributiva, 6 por x menos 6 por 1/2, que sería 3, ¿no? Entonces sería 6 por x menos 3 mayor que 6 por 1/3, que es 2 por x, más 6 por 1, que es 6. 2x pasa a restar a 6x, queda 4 por x, y mayor que 3, que pasa a sumar a 6, que queda 9. Entonces finalmente queda que el x mayor que 9 sobre 4, ¿no? Entonces esto me quedaría pues el conjunto solución, que como es mayor que 9/4 queda abierto, aquí está abierto 9/4 hasta el más infinito. ¿Está bien?
Muy bien, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva y a ver si hubiera preguntas hasta ahí. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver ahora la inecuación de segundo grado con una variable. Viene a ser ahora de esta forma, ¿no? El a por x al cuadrado más el b por x más c mayor o igual que 0. Este sería de segundo grado con una sola variable que es el x. También puede ser menor o igual que 0, mayor que 0 o menor que 0. Muy bien. Ya está. Entonces, en este caso, el coeficiente a diferente de 0 y todos los demás son reales. Bueno. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo. Me piden el conjunto solución de la inecuación planteada. Bueno, miren, ¿cómo se resuelven inecuaciones de segundo grado que tienen solo una variable? Se utiliza el método de puntos críticos. ¿Está bien? Entonces, aquí voy a explicar el método de puntos críticos con este ejemplo. ¿En qué consiste este método de puntos críticos? El primer paso es que factorices la expresión cuadrática x al cuadrado más x menos 12. Y usualmente se aplica el aspa simple. ¿Está bien? Entonces recordamos con el aspa simple, el x al cuadrado más x menos 12 sería pues aquí x por x. Y el menos 12, 4 por menos 3. Entonces ya está factorizado como x más 4 por x menos 3. ¿No? Porque mira, aquí menos 3x más 4 por x te queda el x, sí, comprueba, ¿no? Entonces queda x más 4 por x menos 3 mayor o igual que 0. Ya está. Este es el primer paso. En el segundo paso vas a ubicar los puntos críticos. Entonces, los puntos críticos son aquellos valores de los factores. En este caso, pues hay dos factores, el x más 4 y el x menos 3. Entonces, los puntos críticos son aquellos valores de x que hacen que cada factor sea 0. Por ejemplo, aquí dice x más 4, ¿no? Para que sea 0, el x sería menos 4. Ese sería el punto crítico. Y para x menos 3, para que sea 0, el x sería 3. Entonces los puntos críticos serían menos 4 y el 3. Bueno, esta es la segunda parte. En la tercera parte ya graficas. Aquí está menos 4, por aquí estará 3. Y hay que ver cómo son los puntos críticos cerrados o abiertos. Pero miren, acá me dice mayor o igual que 0. Entonces, cuando aparece cerrado, eso significa que los puntos críticos se consideran. O sea, los puntos críticos son cerrados. O sea, se pintan, ¿no? Esos extremos se pintan, se consideran, ¿ya? Siempre y cuando aparezca el igual, ¿no? O sea, en este caso son cerrados, o si fuera este también es cerrado. En cambio aquí es abierto. Los puntos críticos abiertos significa, por ejemplo, si tu punto crítico es 2, queda abierto, no se pinta, por decir, ¿ya? Bueno, entonces ya tengo que los puntos críticos son cerrados, menos 4 es cerrado, aquí lo coloco, bueno, quiero que aparezca acá pintadito, va a aparecer luego, ¿ya? Ya, después se va a pintar el menos 4 y el 3. Ya está. Una vez que tengas los puntos críticos, ya los ubicaste, los vas a seccionar, en este caso te salen 3 intervalos. Y el método de puntos críticos te dice que le vas a asignar un signo desde la derecha hacia la izquierda en forma alternada, empezando con el signo más. Sigue menos, sigue más. Ya está. Entonces ahora sí colocamos los extremos, menos 4, que son cerrados, y 3. Pero, ¿cuál de estos intervalos sería la solución? Como me dice mayor o igual que 0, se considera la parte positiva. Es decir, esta parte del lado derecho y esta del lado izquierdo. Por tanto, me queda sombreadito de 3 a infinito y de menos infinito a menos 4. Entonces, conjunto solución queda así, de menos infinito a menos 4, unido de 3 cerrado a infinito. ¿Está bien? Bueno, esa sería entonces tanto para la inecuación de primer grado que hemos visto que es sencillo y la de segundo grado que pues se utiliza en la mayoría de veces este método de puntos críticos, ¿ya? Bueno, ahora que si acá hubiera sido cerrado, por ejemplo, aquí te hubiera dicho menor o igual que 0, entonces se hubiera tomado en cuenta esta parte de aquí, que era el negativo, ¿ya? Entonces, eso va a depender de lo que estén pidiendo. Profesora, Sí, una consulta. Cuando yo hago la intersección, por ejemplo, y en el número 3 que me quede para uno cerrado y para el otro abierto, ¿cuál debería tomar?
Claro, si tú tienes un extremo cerrado y el otro, el punto 3 que me diste como ejemplo, en un extremo es cerrado y en el otro es abierto y tú lo intersectas, va a ser abierto, porque acuérdate que la única manera para que pertenezca a la intersección es que debe estar en ambos conjuntos. Si está en ambos, ahí ya está cerrado, ¿no? Pero tú me estás dando un ejemplo de que en un conjuntito sí es cerrado y en el otro es abierto. Entonces no está en los dos. Por lo tanto, la intersección va a quedar abierta. Siempre que tengas un extremo cerrado y otro abierto, o viceversa, la intersección va a quedar abierta. Gracias, profesora. Ya la única manera de que te quede cerrado es que en ambos esté cerrado. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, Sí. Sí, le de escucho. menos, puedo tomarlo de -4 a 3. Ah, ¿por qué no tomo Eso de no me menos 4? ¿Aquí? ¿Por qué no tomo Sí, de menos profesora. 4? Ya, porque el método me dice lo siguiente, ¿no? Una vez que tú ubicas los puntos críticos y seccionas positivo, negativo, positivo, vas a decidir qué región vas a tomar con la desigualdad que te han dado. Acá dice mayor o igual que 0, acá, en esta parte. Entonces vas a tomar en cuenta solamente aquellas secciones positivas, positiva, positiva. Si la única manera para que yo hubiera escogido lo que tú me dices, la del centro, tendría que haberme dicho aquí menor que 0. Si hubiera sido menor que 0, entonces hubiera escogido esta parte de aquí. ¿Ya? Eso es el método de puntos críticos. Menor que 0, entonces consideras todos los intervalos que se le ha asignado el signo negativo. Es un método práctico. Profesora, Ah, ok, profesora. Una pregunta, profesora. ¿Ya? ¿Cómo diferencio una inecuación de una ecuación? ¿Cómo diferencio una ecuación de una inecuación? Sí. Ah, ya. La ecuación siempre va a ser el igual a 0. Siempre. Eso es, con el igual te quedan las ecuaciones. Y la inecuación, cuando hablamos de inecuación, van a ser desigualdades. Mayor, igual, mayor o menor. Ok, muy claro, profesora. Gracias. Ya, ok. Bien, profesora, vamos a ver. Sí, 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 dígame. disculpe una pregunta más nada más. Respecto a lo anterior, y si me pidieran hacer la unión y el mismo caso en que tenga un abierto y uno cerrado, ¿también mandaría el abierto o ahí sí el cerrado? No, en la unión de dos elementos, uno es abierto y el otro es cerrado, sale cerrado, porque acuérdate que para que sea la unión, basta que esté en uno solo. Basta que esté en uno solo para que se considere en la unión. Entonces, si en un puntito es abierto y en el otro es cerrado, al momento de unirlo, considero cerrado, porque ya está en uno de ellos. Muchas gracias, profesora. Ya, muy bien. Entonces falta una propiedad más, pero antes vamos a ver la pregunta 7 y 8, si no ya les muestro la diapositiva que me esté faltando de la teoría. Ya, me falta solamente una PPT, un slide de la teoría. La pregunta 7 me dice, ¿no? Jorge tiene un terreno de forma rectangular cuya longitud de su largo excede en 5 metros a la longitud de su ancho. Si el valor numérico del área de dicho terreno es mayor al triple del valor numérico de su perímetro en metros, bueno, hasta ahí vamos viendo y luego vamos qué me piden, ¿no? Entonces tenemos aquí un terreno de forma rectangular y donde me dice que la longitud de su largo excede en 5 metros a la longitud de su ancho. Entonces, si el ancho fuera X, la longitud de largo excede en 5 metros, o sea, X más 5, ¿no? ¿Está bien? Y me dice que el valor numérico del área, es decir, X más 5 por X, ¿no? Es mayor, o sea, aquí voy a colocar el signo de mayor al triple, significa un producto de 3 veces el perímetro, ¿no es cierto? Hasta ahí vamos haciendo entonces. Entonces, sea X metros, la longitud del ancho, de largo sería X más 5, y entonces ahora vamos a poder plantear lo que me han indicado, ¿no?
tendríamos que el área, que es el x por x más 5, me dice que es mayor, aquí coloco mayor, al triple, significa 3 veces el perímetro. El perímetro es la suma de x más 5 más x, pero 2 veces, ¿no? Entonces el perímetro sería 2 veces el x más 5. ¿Está bien? Entonces es una inecuación que hay que simplificarlo. Para empezar, aquí tienes x por x, que es el x al cuadrado, más x por 5, mayor que 3 por 2, que es 6, y en el corchete sería 2x más 5. Entonces aquí te queda otra vez x al cuadrado más 5x mayor, 6 por, aplicas distributiva, 6 por 2x, 12x, más 6 por 5, que es 30. Y ahora el 12 por x pasa a restar y el 30 también pasa a restar. Entonces queda x al cuadrado menos 7x porque pasó a restar 12 por x y menos 30 positivo. Ya mire, esto también es una inecuación de segundo grado y como ya les expliqué, se va a trabajar con el método de puntos críticos. ¿Está bien? A ver. Entonces, tendríamos en este caso la inecuación x al cuadrado menos 7x menos 30 mayor que 0. Aplico puntos críticos x por x y en este menos 30 puede ser menos 10 por 3. Aquí tienes 3 por x menos 10x resulta menos 7 por x. Entonces ya lo factorizaste como x menos 10 por x más 3 mayor que 0. Y aquí ya solamente quedan los puntos críticos. Entonces, el punto crítico donde dice x menos 10, el punto crítico sería 10. Y donde dice x más 3, el punto crítico sería menos 3, ¿no? Acuérdense que es el valor del x para que sea 0. Entonces, tendríamos x menos 10 como punto crítico y el x menos 3. Pero yo podría graficarlo. Podría ir graficando aquí el punto crítico que es 10. Voy a terminar de explicarles con lo que yo mencioné con el ejemplo. El primer punto crítico sería, bueno, aquí voy a colocar primero menos 3 y aquí sería el 10, ¿no? El 10. Si yo me ciño netamente a la teoría que yo expliqué, sería pues aquí más, menos y más. ¿Está bien? Ya, pero ahora yo le he colocado abierto porque dice mayor que 0. Abierto. Entonces ya no está pintadito ni 10 ni menos 3. Y como me dice mayor que 0, sería la parte positiva. Entonces sería aquí positivo y aquí también. Entonces mi solución quedaría por aquí. ¿Está bien? Ya, ese es ciñéndome la teoría que les he dado. Pero acuérdense que el x, ¿qué cosa es el x? El x no es cualquier cantidad, el x está en metros, o sea que es positivo, porque es x metros, no puede ser negativo. Eso significa que yo no puedo considerar el x negativo, o sea, esta parte no va, me quedaría con este de aquí. ¿Está bien? Entonces, siempre hay una teoría, pero también hay una lógica, ¿no? La teoría salió así, en los dos pintaditos a partir de menos 3 y después de 10. Pero con la lógica que tenemos que el x representa metros, tiene que ser la parte positiva, ¿no? Ya está. Entonces, esa sería si yo trabajo netamente la teoría, pero sin embargo, ahora voy a explicarles un poquito más simple aquí. Como yo ya sé que el x representa metros, es positivo, entonces el x más 3 es positivo, porque es x metros. Si es positivo, este x menos 10, ¿qué signo tendría que ser? A ver, por favor, opiniones. El x menos 10, ¿qué signo tendría que ser? Para que el producto sea positivo. 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 Positivo por positivo te queda positivo. Entonces deduces que el x menos 10 tiene que ser positivo. Por tanto, el x mayor que 10. ¿Ya? Entonces el x mayor que 10. Se dan cuenta que hay una teoría, pero sin embargo a veces se simplifica cuando uno va trabajando la parte lógica, se va reduciendo. Bueno, el x mayor que 10, ¿no? Me están pidiendo al final, a ver, que me piden la suma de cifra del valor numérico de la longitud del largo. O sea, me piden el largo sabiendo que es entera y la menor posible. Bueno, el largo, ¿cuánto dijimos? Es x más 5. Pero como me piden que sea el menor posible,
para que sea el menor posible, el X tiene que ser el más pequeño, ¿no? Ya, entonces el X más pequeño sería mayor que 10. El más pequeño o el menor entero sería 11. Entonces sería cuando el X vale 11. Y de esa manera el X más 5, que es la longitud de largo, sería 16, ¿no? Entonces la respuesta sería, bueno, la longitud de largo es 16 metros, pero me piden la suma de cifras, es decir, 1 más 6, 7. Respuesta la B. ¿Ya? Bien, esa fue la pregunta 7. No sé si hubiera aquí consultas. Profesora, Sí. ¿por qué era x más 3 mayor a 0? Porque x es la longitud, ¿por eso era? Sí, exacto. La X es longitud y es positivo. Y al sumarle 3 también es positivo. Entonces aquí tenemos que el X más 3 es mayor que 0, ¿no? Positivo. Entonces lo único que queda es que el X menos 10 también sea positivo. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya vamos a la 8 entonces, si no hay más preguntas. La 8 me dice, ¿no? Determine cuántos enteros son tales que su cuadrado disminuido en 4 es menor que 7 veces, coma, dicho número disminuido en 2. Bueno, se plantea, ¿no? Hay que ver qué se plantearía. Vamos a ver que el número que busquemos le llamamos el X y me dice tales que se cumpla que su cuadrado, o sea, el X al cuadrado, ahí está, ese es el X al cuadrado, disminuido en 4, o sea, menos 4, se disminuye en 4, es menor, le coloco menor, que 7 veces. 7 veces significa producto de 7 por algo, ¿no? 7 por algo, pero 7 veces ¿qué? El número disminuido en 2, o sea, 7 por, aquí coloco un paréntesis, y le voy a colocar el número disminuido en 2. Y ya está, ¿no? Entonces ya tendríamos el X al cuadrado menos 4 menor que 7 por X menos 7 por 2 menos 14. Pasa a restar 7 por X y pasa a sumar 14. Entonces queda X al cuadrado menos 7X más 10 menor que 0. ¿Está bien? Bien, entonces acá, por ejemplo, también vamos a, este le llamamos asterisco y usamos el punto crítico. Este método tendríamos que voy a factorizarlo con el aspa simple, x por x, 10 menos 5 por menos 2, queda menos 5 menos 2, queda menos 7. Entonces quedaría x menos 2 por x menos 5 menor que 0. ¿Está bien? Bueno, ya de aquí tengo los puntos críticos porque no tengo condiciones del X, así que aquí me voy de frente con los puntos críticos que son de la primera, del X menos 2, el punto crítico vale 2 y para el X menos 5 es 5. Entonces lo graficamos, por aquí está 2 y por aquí está 5, pero como dice menor que 0 es abierto, abierto para 2 y abierto para 5. Seccionamos positivo, bueno, abierto y abierto. Positivo, negativo, positivo. Como dice menor que 0, aquí dice menor que 0, entonces considero la parte del centro que es negativo. Esta de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque es menor que 0, la parte que tiene el signo negativo. Por tanto, los X quedarían desde 2 abierto hasta 5 abierto. Ese sería el conjunto solución. Pero la pregunta es, ¿cuántos números enteros verifican, ¿no? Entonces, habría que ver cuántos enteros verifican. Entre 2 abierto y 5 abierto, los únicos enteros son 3 y 4, ¿no? 3 o 4. Entonces, ¿cuántos elementos enteros hay? 2. Respuesta la C. Bien, ¿aquí alguna pregunta, jóvenes? Profesora, si los puntos serían cerrados, entonces tomaría 2 y 5. Sí, exacto. Si hubieran sido cerrados, tomaría 2 y 5. Aparte de 3 y 4, ¿no? Profesora, Sí, ahí el 7 veces afecta a x menos 2 por la coma, ¿verdad? sí. 7 veces, coma. Acá dice, ¿no? 7 veces, una pausa, dice, ¿no? 7 veces, ¿quién? 7 veces el número disminuido en 2. 7 veces el número disminuido en 2.
Sí. Profesora, en la pregunta 7 le puedo hacer una pregunta, por favor. Sí. Eh, Ya, entonces vamos a las 7 un ratito, ¿ya? Ahí está. Profesora, la parte en que, el que x más 3 se va por ser mayor que 0, no importa que la desigualdad ahí sea menor que 0, también se iría, ¿verdad? Porque siempre sería positiva. Aquí es mayor que 0. Mayor. Ya, si fuera menor que 0, pero se sabe que x es positivo y x más 3 sigue siendo positivo, ¿igual se descartaría? Sí, o sea, cuando tú me dices que si acá fuera todo igualito, x menos 10, x más 3, pero aquí menor que 0, ¿no? Sí. Ya, si el x más 3 yo sé que es positivo, igual se elimina. ¿Por qué? Porque esto lo vas a mandar a dividir aquí. Entonces te queda x menos 10 menor que 0 entre x más 3, que es 0. Se elimina igualito. Y mira, por ser positivo, esto es importante que sepan, ¿no? Que recuerden lo que ya les he dicho. Cuando es positivo, la desigualdad nunca va a cambiar. Si tú lo cancelas, no cambia. O sea, acá decía mayor, se cancela el x más 3 y no cambia. Queda x menos 10 mayor que 0. Y aquí la desigualdad es menor que 0. Se cancela x más 3 también. No cambia. Pero muy diferente hubiera sido, voy a aprovechar la pregunta para decir esto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el x más 3 hubiera sido negativo, ¿no? Ahí ya cambia, porque tú vas a cancelar un negativo, entonces te quedaría x menos 10, y con los negativos la desigualdad cambia, menor cambia mayor. Y aquí te queda pues 0, se cancela pero cambia. ¿Está bien? Entonces, eso es porque yo les comenté en la clase pasada que cuando son desigualdades hay que tener cuidado. Cuando tú multiplicas por un factor positivo no cambia, pero cuando ya son factores negativos, ahí cambia. Aquí había factor positivo x más 3, nada cambió, todo queda la misma desigualdad. Pero cuando son factores negativos, como el x más 3 aquí que fuera negativo, la desigualdad menor cambió mayor. Ya, no sé si eso aclara un poco más la pregunta que me hizo. Sí, profesora, muchas gracias. Ya, ok. Muy bien, entonces las claves de los ejercicios. Bueno, esta fue la 8, ¿no? Esta fue la 8, ya dimos aquí la respuesta, que fue 2. Y las claves de los propuestos, ahí está, por favor, tómenle foto, 1A, 2D, 3C, 4D, 5A, 6A, 7B, 8B. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Tomaron foto allí? Sí, profesor. Ya, la última PPT de la teoría porque le tomen foto, que también es una propiedad, que también en algunos casos vale la pena usarlo. Esta propiedad que me dice del trinomio positivo. En resumidas cuentas, la desigualdad por x al cuadrado más b por x más c siempre va a ser positivo para cualquier x en los reales, sí, solamente sí. El coeficiente A es positivo y el delta negativo. Cuando esto se cumpla, la desigualdad siempre va a ser positiva. Ya, entonces, esto acuérdense porque se va a utilizar en la semana de factorizaciones o cuando hagamos la semana 14. Por ejemplo, me piden el conjunto solución de esta de aquí. Identificas el A, que es 1, el B que es positivo, y identificas el delta, ¿no? Pero el delta es el B al cuadrado menos 4A por C, queda negativo, ¿no? Entonces, cuando el A es positivo y el delta negativo, se concluye entonces que la expresión cuadrática que me plantearon, x al cuadrado más 3x más 7, siempre va a ser positivo para todo x en los reales. Es decir, que el conjunto solución sería todos los, el conjunto solución es todos los reales. Ya, entonces tómenle fotito a esta parte, esa es una propiedad que lo vamos a seguir utilizando en las siguientes semanas. Ya, listo, entonces aquí nos quedamos. Muchas gracias por su atención. Allí estamos quedando la semana 3. Gracias, Si profesora. hay preguntas, ya, listo. Nos vemos, cuídense mucho, bendiciones. Hasta la siguiente clase, Dios mediante. Gracias, profesora, cuídese. Ya, igualmente, gracias, bendiciones.